El eje de campaña principal de la oposición, eje al cual tarde o temprano el gobierno va a tener que entrar en la discusión. ¿Qué pasa en las góndolas? ¿Qué pasa con el bolsillo en esta elección? A 2 semanas de las PASO, los spots de campaña hacen eje en las góndolas, como así también el discurso y las recorridas de sus candidatos frente a los medios de comunicación. El termómetro de las fuerzas electorales, principalmente las opositoras, insiste en llamar a votar con el changuito, siguiendo la lógica de la conocida expresión que convoca a votar con el bolsillo. Cristina Kirchner, en su spot televisivo, tiene una metáfora clara al respecto. En una de las escenas se ve una joven que va al supermercado y a la hora de pagar en la caja se encuentra con una urna donde emite su voto. Sergio Massa, candidato por el Frente Un País, recorre diferentes problemáticas del bolsillo, entre otras cosas, bajar el IVA de los alimentos. A eso se le suman las ideas elocuentes de su precandidato a diputado nacional, Matías Tombolini, que con el tema precios no para de generar revuelo en las redes. Porque vos lo valés. Date un gusto y regalate una tira de asado, 15 eslabones de hueso, 250 gramos de carne de novillo. El precandidato a senador nacional por la provincia, Esteban Bullrich, por su lado reconoció que hay algunas personas a las que todavía no les llegó el cambio. Todos han sido tocados por cambios que empiezan a verse en todos lados. El dolor de esa gente que todavía le cuesta llegar a fin de mes se suma al dolor de aquel que llega a fin de mes, pero tiene otra problemática. Pero para cada uno tenemos que buscar respuestas y construir respuestas. Mientras tanto, Florencio Randazzo, precandidato a senador nacional por cumplir, tiene un discurso contra el gobierno por la disparada del dólar y cómo esto afectará el bolsillo de las personas. Solamente un gobierno como este puede creer que no se traslada precio. ¿Qué pasará en la campaña? Finalmente, ¿el efecto góndola se sentirá en las urnas? Bueno, ya estamos arrancando con Mariana Verón, con el Beto Valdés, con Pablo de León, y se suman a la mesa Matías Tombolini. Está César Torres, que es diputado provincial de Cambiemos, y Leandro Santoro, que es candidato a legislador porteño de Unidad Ciudadana. Tombolini se zafó. No trajo la tía. Se zafó ya con el tema del eje de la campaña, los precios, el tema del collar de tira de asado. Parece Samit, viste que venía a los programas con las tiras de carne. Claro. Bueno, la discusión es, ahora el Beto va a contar algunas encuestas que están dando vuelta, si prevalece esto, la oposición que está diciendo, miren lo que pasa con los precios, miren lo que pasa con las tarifas, miren lo que pasa con el empleo, o si es el discurso hoy de Macri, ¿no? Acá lo que quieren o dicen que van a solucionar las cosas son los mismos que generaron todo este despelote en los últimos años. Yo estaba tratando de buscar un tuit donde puse justamente cómo evolucionó el consumo de carne en la Argentina para ver si es un lujo o no lo es. Y lo cierto es que para ir al consumo promedio de carne que tenemos en estos momentos hay que ir hasta el 2012. Estamos mejor que el año pasado y bastante peor que en el 2015. Entonces, es cierto que hay una política de recuperación de vientres, que hay una política ganadera que puede ser correcta, pero eso del lado de la oferta. Del lado de la demanda, lo que está claro es que la contracción de los salarios reales, esto que los sueldos van más despacito que los precios, hace sentido o muestra su peor cara en una carga proteica inferior para los pibes que consumen menos leche y para la Argentina que consume menos carne. Ahora, si esto lastima o esto duele porque el spot compara la carne con una joya, digo, es un problema de quien lo interpreta de ese modo. Está pegando esto en las encuestas, ¿no? El eje de la realidad que el gobierno hasta ahora, bueno, con los casos de corrupción innegable, con el caso de Vido, quería de alguna manera correr. Sí, también lo que se está percibiendo de alguna manera es el caso de corrupción ha bajado considerablemente. De hecho, algunos encuestadores y analistas consideran que se ha transformado en un tema muy preeminente para la clase media alta. Es decir, de ahí para abajo no es decisivo en términos del voto. Vos seguramente hacías referencia a hoy en el Círculo Rojo, fundamentalmente, que impactó mucho la ausencia de encuestas tanto en Clarín como en La Nación, que tradicionalmente los domingos, sobre todo a 2 semanas de las elecciones, publica Poliarquía,
y Management and Fit por el lado de Clarín, Poliarquía. Sí, la Nación debe estar esperando el domingo que viene, ¿no? Aparentemente sí. Poliarquía sale el domingo que viene y tengo entendido que también Management and Fit también. La cuestión es que hoy circuló un sondeo que según lo que se decía era el que supuestamente iba a salir, se iba a publicar ayer. Lo concreto es que lo que estuvo circulando es de Management and Fit una diferencia que hasta ahora no se había dado a favor de Cristina contra Esteban Bullrich de 7 puntos y sobre todo muy bien posicionado Sergio Massa, lo cual me parece que se desmarca, se desalinea del consenso general del resto de los encuestadores que hablan o de un empate técnico dentro del margen de error o a lo sumo 4 puntos, 4,5 a favor de Cristina. A favor de Cristina. Hoy en el gobierno estaban más tranquilos que la semana pasada, que se hablaba de que ellos tenían datos de que Cristina estaba 2 puntos arriba. Hoy había más tranquilidad, como que en el tramo final, que aparte es lo que sostienen, la última semana la gente define su voto. Como que hoy la gente no está preocupada en su mayoría por el tema electoral, hay muchos que ni siquiera saben si es precandidato, candidato, no. Ahora, el tema este de la góndola, de los supermercados, de llegar a fin de mes con los precios, es un tema que explota. Yo lo veo en Radio Continental todas las mañanas cuando hacemos el tema, está todo el mundo preocupado por esto. Sí. Además, el gobierno no ha podido mantener su eje. El miércoles, apenas el miércoles de la semana pasada, se estaba votando la expulsión de Julio De Vido. El propio gobierno se arruinó, digamos, lo que era esa puesta en escena con dejar correr el dólar. Digo, eso obviamente es mucho más noticia que todo lo demás. Por eso Macri haciendo el esfuerzo la semana pasada y esta semana tratando de volver a ese eje, pero se le hace cada vez más difícil. Me parece, más allá de la astucia de la oposición, que por supuesto la tiene y está concentrándose toda, casualidad o no, en el mismo tema, al gobierno le cuesta mucho ya a esta altura de la campaña instalar su propio eje. Sí, hoy le pusieron un techo, ¿no? Al dólar ya desde el viernes. El Banco Central avisó que no lo quiere arriba de 18 pesos. Hubo un mensaje desde la Casa Rosada. Hoy subieron un poquito la tasa de interés y esos dos mensajes, el Banco Central con poder de fuego y la tasa de interés muy pero muy alta, dio la señal, bajó hoy fuerte en el mayorista el dólar y en el minorista bajó un poquito a 17,90, 17,90 y pico. Qué notable, ¿no? Sí. Digo, porque Sturzenegger hasta hace 2 días decía que no les importaba que podía flotar a cualquier manera. El gobierno decir, se dieron cuenta que nadie llega a una elección con el dólar flotando libremente por cualquier lado. Sobre todo en la política. Paralizó la economía, claro. Es que por eso digo, es decir, es una contradicción más en un gobierno que yo creo que hizo cosas que están bien, pero objetivamente, así como en el consumo es muy complicado encontrar un gobierno que haya tomado medidas concretas para que la clase media o los sectores populares mejoren su poder de compra, es difícil encontrar medidas en ese sentido. Bueno, en relación al dólar, a mí me encantaría saber qué piensa Federico, digo, el presidente del Banco Central, porque si movió la tasa para planchar el dólar o salió a intervenir para planchar el dólar y alguien se lo dijo eso, claramente va en contra de la autonomía que él siempre pregonó. Vale, está bien. Pero bueno, sí, entonces, bueno, y el otro dato pero es una contradicción. El otro dato interesante es, me parece que no es casual, a propósito del cambio contra su voluntad, como decís vos, de Sturzenegger, es el desembarco de Enrique Sebach. Es decir, el reemplazo de Pedro Vizcay. Sí. Lo de Sebach es, por lo menos se interpretaba, que es Nicky Caputo, es el respaldo del ala política. Sí, controla un poquito más el tema. A ver, la que haga reuniones igualmente vamos a reconocer algo, ¿no? Que si va a ser una elección donde Cristina termina ganando el 13 de agosto, mejor tener este dólar que el dólar a 15 o a 16, ¿no? Porque la corrida que va a haber en los días siguientes, esa semana, digamos, el Banco Central mejor que tenga este dólar para poder vender dólar y tener un poquito más de poder de fuego. Vos coincidirás con esto, sí, pero es una cosa evidente. Y además para la competitividad de la economía mejor tener este dólar que el dólar 15, 16, que era un dólar totalmente atrasado. Hay algo de candidato, Sí. hablando desde el punto de vista técnico. Es complicado, digamos, a vos te preguntan La dinámica de era muy afuera, complicada, que tan rápido el tema no es el precio, sino la velocidad a la que se lleva. Exactamente. Ahora, si vos tenés que depender de lo que pasa en las urnas para ver cuánto vale el billete, algo estás haciendo mal en la política monetaria. Totalmente, ¿no? porque no le vas a indicar. ¿En qué país, digamos, después de la votación, la economía explota o se En Argentina. deprime? Bueno, en Argentina entonces no está haciendo las ocurrió cosas así en bien. el 2013, ocurrió así en el 2015, en todas las elecciones, ocurrió en el 2011, cuando En el Cristina gana el 2011. 54%, termina la elección y tiene que poner el cepo cambiario. Siempre después de una elección en la Argentina, tenés que hay una tensión fuerte sobre los dólares. A ver, está César Torres. Van a full lo que le está diciendo la oposición, el kirchnerismo, Massa, ahora vamos a hablar con Randazzo. Miren la realidad, muchachos, la realidad acá se va a votar con el bolsillo. La verdad que miramos la realidad hace mucho tiempo, de que empezamos a hacer campaña para ganar en el 2015, miramos la realidad, recorriendo
cada una de las casas de los argentinos, en mi caso particular de los bonaerenses, escuchándolos, viendo qué estaba mal, qué estaba bien, corrigiendo y tratando de sacar este país adelante. Particularmente, digo, por ahí me encierro un poco a la lógica de la provincia de Buenos Aires, sacar una provincia que estaba atestada de problemas y de nada solucionado. Yo siempre lo pongo como ejemplo, asumir con 2 colchones y 100 millones de pesos en una caja antes de pagar los sueldos y los aguinaldos es como muy difícil. Está bien, pero más allá de eso, digamos, está claro y el eje del gobierno, ahora vamos a contar lo que dijo Macri en Santa Fe y demás, la situación económica, el bolsillo, lo que está diciendo. Mirá, cuando vos recorrés, yo tuve Tombolini. Yo estuve el sábado en Villa Zapiola, Moreno, recorriendo una zona, digamos, de vecinos, o sea, de comerciantes y casas. Me encontré con un vecino de una granja que me decía que le había bajado mucho la venta. Y me encontré con un roticero, José, Eduardo, el de la granja, y José el roticero, que me había dicho que se había ido a la Argentina en el 89 y volvió hace 2 años, año y medio, volvió a la Argentina, puso ese negocio y le estaba yendo mejor, le estaba yendo bien. La verdad es que tiene que ver con situaciones que se van dando en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, si yo te digo que está todo color de rosa, te mentiría, aparte sería faltar el respeto a los que nos están viendo y a todos ustedes. Hay mucho por hacer y la verdad que lo estamos tratando de hacer. Recién él decía, no sé qué pensará Federico. Yo tampoco sé lo que piensa Federico, lo que sí sé y siento y en el día a día lo veo, que es lo que sienten la mayoría de los bonaerenses, que acá algunas cosas han cambiado. A ver,